Buenos días, les damos la bienvenida al primer evento del festival Hablemos del Libro. Es un gran gusto para mí tener a Karina Salguero Moya, gran amiga, maestra de la edición. Además, Karina es directora del Teatro Nacional de Costa Rica desde el año 2019. Mantiene además un programa en Desayunos de Radio Universidad de Costa Rica sobre temas de fortalecimiento de la economía creativa. Es miembro de la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas a cargo de la celebración del Bicentenario de Costa Rica para el año 2021. Ha sido miembro de la Junta Administrativa y de la Fundación del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, miembro del Colegio de Costa Rica, del Ministerio de Cultura y Juventud, miembro del Colegio Asesor de la Bienal Iberoamericana de Diseño BID. Estudió Filología Española, tiene una maestría ejecutiva en Administración de Negocios del INCAE. Ha sido columnista de temas de nuevos discursos culturales en el Faro.net, el periódico en El Salvador. Ha escrito, editado y publicado libros sobre el resguardo de la isla del Coco, la recuperación gráfica del trabajo del rotulador Mr. Masking, los avances de la meta de erradicación de la apatridia con el ACNUR y otros. Ha dirigido y editado proyectos editoriales independientes como la revista RAR en Guatemala, Orsay para Iberoamérica. Trabajó como directora de revistas y suplementos en Grupo Nación, directora artística de la Feria Internacional del Libro de Costa Rica. Ha sido consultora para la OEI en temas de desarrollo de proyectos culturales con asociaciones de desarrollo comunal, consultora durante las transformaciones del Museo de Oro, de los museos del Banco Central, y ha colaborado como consejera sobre procesos de dinamización económica y comunicación de derechos culturales para el Ministerio de Cultura, para el Ministerio de Cultura y otras entidades. Y bueno, pasaría media hora más hablando de la cantidad de libros en los cuales ha estado presente Karina, que nos ha vinculado a muchísima gente en el sector. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro momento. Karina, gracias por estar acá. Qué alegre tenerte, qué alegre inaugurar el festival con vos, además. Muchas gracias, además, por evidenciar la suma de décadas que llevo de existir, porque no es tanto que participo, sino son los años que he vivido. Muchas gracias, de verdad, me encanta iniciar con un tema tan importante en este momento y yo creo que hacen muy bien de poner estos temas en el Zoom, en el Facebook, en las redes. Buenísimo, Cari. Pues bueno, te dejo la palabra para que comences. Y bueno, te vamos a estar asistiendo para las presentaciones de la ponencia y cualquier consulta. Voy a estar acá al tanto, cualquier intervención también. Ok. Yo, en lugar de letras, voy a empezar con un número. Y yo creo que eso es un poco la vinculación que tenemos que hacer a veces con los símbolos. Hay un objetivo de desarrollo social que es el número 17, que son las alianzas para lograr los objetivos. Yo creo fuertemente, más allá de ese planteamiento de Naciones Unidas, son los planteamientos que nos hacemos nosotros como sociedades para construir la prosperidad. Y esos objetivos no se construyen o esas alianzas no se pueden, no existen si no hay diálogo, si no hay un conocimiento de quiénes son los actores de cada sector. Y entonces ese es el 17 y arranco un poco con una presentación sobre el ecosistema de las letras, del sector editorial, del sector literario, del sector en el que nos involucramos y con el cual dialogamos las personas que nos gusta aprender por medio de las letras, que nos gusta publicar, que nos gusta entendernos en diferentes formatos. La presentación arranca con una conversación y es tal vez la imagen de mercado, que es la imagen siguiente, en la que
en la que arrancan o irrumpen las ferias del libro en América Latina. Muchas nacen en Argentina y eran ferias callejeras, en las cuales convergían muchísimos discursos. Había danza, había música, había interpretaciones teatrales de calle, y había una serie de puestitos en los que la gente podía acercarse a ver qué era lo que se estaba presentando en literatura, los libros, objetos de un valor estético que comunican, que informan y que entran dentro del mismo sector del editorial, porque es mucho más grande que únicamente los libros, pero los libros son la base de todo esto. Y así iban, se comunicaban, las ferias se ponían fechas a lo largo del año, o una fecha al año, depende del momento histórico en el que se estuviera viviendo, y ahí se reunían todos. Y esa es la base es la reunión, el diálogo, las alianzas, el saber que existe en el mercado, pero adicionalmente están como todos los otros encadenamientos de esto que tienen que ver con quién vendía las empanadas que se vendían durante la feria, a dónde era el after en ese tiempo, que era a dónde se iban a tomar algo después, y cosas que hacían un ambiente festivo de celebración y la generación de negocios a partir de una regulación de los precios que se hacía ahí mismo informalmente y artesanalmente en los mismos stands. O sea, la consigna tenía que ser que esos precios eran de feria, esos precios eran especiales y eran una vez al año. Entonces, siguiendo un poco la presentación, pues, ¿qué pasa ahí? Que los mercados en realidad son conversaciones. Y es el slide siguiente, que viene así del manifiesto de Cluetrain, que tiene que ver con eso. O sea, no es una intención únicamente comercial, pero está muy bien que haya una intención comercial, porque tiene que haber prosperidad, porque tiene que ir creciendo el sector. Entonces, estos mercados ponían en perspectiva, en actualización a la conformación de un sector, y surgían otras editoriales y se formalizaban otras, dialogaban. ¿Y qué pasa en ese diálogo y en esa conversación? Que surgen, digamos, las razones por las cuales se compite, y no voy a satanizar la palabra de competencia, porque tiene que ver también con la diferenciación, la calidad, la estética, un discurso mucho más especializado en áreas. Entonces, cada uno buscaba cómo presentar sus competencias en esas conversaciones y diferenciarse de manera que para la experiencia de un usuario, de una feria, de una fiesta, había una gran disponibilidad de opciones o de caminos o incluso recorridos por los cuales se construía mi identidad como usuario de la feria o como lector. Y eso tiene que ver con la visión que puede ser muy esnovizada de repente, o muy de nicho, en la que yo me diferencio, pues yo solo quiero leer a tales autores y tales editoriales y eso es lo mío, pero está bien porque convergen todas juntas. Entonces, ¿cuáles son los agentes? Y esto no es una receta, esto se construye siempre con diálogo, con alianzas, con la formalización de visiones. ¿Y cuáles serían entonces como grandes objetivos para construir y visibilizarnos, que es también más importante aún, en esos ecosistemas? Que es la siguiente filmina, que tiene que ver con objetivos. Ok, ¿cuál es el punto de partida? Bueno, pues deben existir espacios formales e informales en que se detonen conversaciones del sector. ¿Por qué? Porque esa es la realimentación que se recibe de los gustos,
de la crítica, o sea, tiene que haber un espacio fundamental a la crítica. Tenemos que sabernos como sujetos de la opinión y además tomarla con la mayor objetividad. Hay que promover que tanto el Estado como el sector privado compartan una visión que busque fortalecer el ecosistema editorial y que esa visión permita que se promuevan encuentros a lo largo del año. Y esto es como el inicio de algo que quiero enfatizar a lo largo también de esta presentación, y es que no puede haber una única agenda, no puede haber un único evento. Tiene que haber un encadenamiento de eventos que son pequeñitos y todo, pero que están visibilizados. O sea, todos deberían, no es que todos participemos, pero todos deberíamos de conocerlo, para que haya una agenda, para que se pueda hablar de que en ese país determinado, que en este caso sería Costa Rica, hay una actividad editorial. O sea, es un país que genera valor a partir de sus proyectos editoriales, literarios y artísticos. Entonces, ¿qué lo hace convertirse en una sede? Una continuidad a lo largo del año y a lo largo de los años. Y ojalá, especialmente una visión. ¿Quiénes construyen eso? Las alianzas. Vuelvo a las alianzas porque entonces tiene que haber una apropiación de este tema por parte de cada uno de los sectores, tanto el sector, el Estado, el sector público, que a partir incluso de premisas que tienen que ver con la educación, porque esto tiene que estar articulado, o sea, tiene que estar articulado en todas las instituciones que pertenecen al Estado y que están vinculadas con la formación de mejores ciudadanos. Es prácticamente todas, o sea, es un ecosistema que es muy grande, que deben de vincularse muchísimos más, y no solo los usuales. Generalmente apuntamos al Ministerio de Educación Pública y al Ministerio de Cultura y Juventud. Sin embargo, hay muchísimos más participantes. Está el MEIC, está incluso Mideplan. O sea, hay muchísimas instituciones que tienen que ser parte de la conformación de este ecosistema. Pero adicionalmente está el sector privado, que muchas veces es el que se visibiliza como muchas veces el mecenas, el proveedor de los financiamientos, el que inyecta capital, o de repente tiene el emprendimiento, pero no necesariamente comparte la visión, sino que se instala sobre la visión del Estado y genera un emprendimiento, una empresa, o inyecta contenidos porque hay mucha visibilidad. Esa es una parte, pero no debería de ser. Debería de haber una visión compartida, en el tanto que dialoguen los intereses de todos. Y muchas veces sectores artísticos, y pues tradicionalmente no veíamos muchísimo como el crecimiento económico, se podía percibir como un peligro, ¿verdad? Como la satanización también de nuevo del arte, del discurso y todo. Y no necesariamente nuestros artistas, y especialmente en esta circunstancia que vivimos, necesitan su empleo, necesitan acceder a opciones de trabajo, a poder mantener sus emprendimientos, por pequeños que sean, instalados en una visión. Y yo creo que eso nos hace también tomar en perspectiva. ¿Qué pasa? Que si eso existe, si hay esa unión y esa fluidez, pues entonces va a haber una agenda, porque entonces no solamente se va a hacer una apuesta un año, que es tal vez lo que hemos hablado en muchos foros muchas veces, y se ha señalado, que es el sector literario y editorial de pronto solo tiene una fecha en la agenda, y eso genera muchísima tensión, porque en un periodo de crisis como el que estamos viviendo, se pone
en vulnerabilidad esa fecha. Y justo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no va a ser lo mismo, y si hubiéramos tenido construidas una ruta diferente y diluidas las actividades, incorporando incluso lo rural como una promoción también de destinos para literatura y todo, pues podríamos enfrentar una crisis de una manera diferente y no sentir tanta tensión, porque los proyectos a los que apostamos están en una fecha del año y no necesariamente va a dar los mismos resultados, con el atenuante que en este momento sí necesitábamos esos ingresos, mucho más que anteriormente. Entonces, hay otro objetivo que es importante, que son los canales para compartir las experiencias. Estas visiones precisamente se tienen que fortalecer y ver por lo menos en una década hacia adelante, para tener claro cómo planifica cada quien su emprendimiento y cómo se instala, y cómo desde cualquier actor de este ecosistema, por ejemplo el escritor, puede estar visibilizando, ok, dónde y cómo va a salir mi publicación, cómo la quiero, cómo quiero ir creciendo, cómo me instalo, cuáles son las opciones de las editoriales, y irse pensando, digamos, dentro de ese mercado que es una conversación. Esos canales y estas experiencias sí tienen que revisarse posteriormente a todo evento en el que converjan Estado y sector privado. Debe haber un proceso de crítica, más allá de una memoria, que es absolutamente hermoso ver todo lo que sucedió. Tiene que haber puntos de revisión. Ok, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en la edición pasada? ¿O qué sucedió en el evento, en el encuentro y todo? Ok, ¿cómo lo vamos a mejorar? Y aunque sea muy, muy tedioso, porque uno generalmente cuando programa pone toda la energía en la preproducción, se produce, y cuando terminan los eventos ya uno no quiere saber absolutamente nada porque está asfixiado, agotado y lo dio todo. Pero es justamente en ese momento en el que se recogen como todas las experiencias. Luego está también cómo encontrar cuáles son los aliados para los sectores, cómo y quiénes son. Y ahí también hay que abrir un poco la expectativa a algo más allá del Estado. Creo que el país camina bien hacia el fortalecimiento de las municipalidades incluso. O sea, hay una serie de aliados muy, muy importantes que tienen objetivos de desarrollo de mejores sociedades, de desarrollo de emprendimientos, que deberían de entrar a participar acá. Y ahí, por supuesto, las alianzas público-privadas son importantes, porque se apalancan, son formas de apalancamiento, y no pensar el ecosistema de los libros y la literatura únicamente en las letras, porque lo que les decía al inicio, está el bar donde uno se toma el trago después, está el sitio de las hamburguesas, y ahí hay lectores. Y muchas veces uno se sorprende que grandes participantes, digamos, de esta conversación, de pronto no son empresas que quieren instalar nada más el logo, sino son grandes lectores que se criaron viendo las editoriales nuestras y de pronto las quieren apoyar. Y hay que ver cómo se incorporan. No puede ser que el límite de incorporación de los sectores privados sea un logo. O sea, es un mal bien de intercambio, si se puede decir así. Sigue la siguiente presentación.
esto está en Facebook Live y yo creo que al final podemos hacer una conversación porque sé que surgen preguntas y todo. Si se acumulan, maravilloso, yo puedo parar y las voy contestando, pero como para trazar un poco, sí les quiero mostrar como la cadena analógica de la formación, de la información en el libro que la realizó la CERLALC. Es el siguiente slide. Y contar un poco como esa infografía en la que de pronto nos ordena la mente de cómo funcionan las cosas. Está el agente, está el editor, está el distribuidor, está el librero, y hay una serie de zonas grises ahí que son donde está el más, donde están las ventas o liquidación, digamos, de los productos que se venden, que son las negociaciones entre la gente y el editor. En el caso de Costa Rica, pues nosotros generalmente los autores negocian directamente con el editor porque no está la figura de agente. Por supuesto que si esto crece y se formaliza, habría oportunidad, e incluso en este momento en el que nosotros no necesariamente solo pertenecemos al ecosistema del libro de Costa Rica, sino que pertenecemos más bien a un ecosistema que es el libro en español, pensándolo sin involucrar las traducciones, pero ya un autor pensándose en un discurso más iberoamericano, y pues dialoga también con editoriales. Entonces viene bien pensar en estas figuras de agentes que de repente podrían surgir. Luego está la relación del editor con el distribuidor, que esta es muy compleja y es una cadena que se ha roto muchísimas veces en nuestro país, porque de pronto cambia la visión de la librería y entonces deja de vender tantos libros porque vende otras cosas más y sostiene el libro como si fuera a veces un hobby, porque se rompe la cadena, porque el consumidor no necesariamente decide el libro o compite con otras opciones. Pero de todos modos, esto es una cadena que se tiene que instalar tanto en lo físico como en lo virtual. Y funciona de una manera similar, es una lógica muy parecida. Y luego está, bueno, pues el distribuidor al librero, y ahí también hay una transacción y todo. Ahora, se nos queda corta esta relación, porque yo creo que la generación de otras negociaciones, las propuestas incluso de trueque, que vistas desde una manera como muy artesanal o anticuada, y pues no funcionan, pero de pronto hay un poco de innovación que podría revertir ese sentido del trueque en economías, digamos, como más innovadoras, más cercanas y más incluso de nicho. Entonces, sí hay que repensar ese ecosistema, hay que construir uno nuevo, y ese ecosistema no se construye a partir de un slide como el que les estoy presentando, sino que tenemos que volver a la conversación inicial, al mercado, a ver qué se movió, hacer el replanteamiento posterior a los eventos y revisar, ok, ¿qué vendimos? ¿Cuáles autores fueron los que más escucharon? ¿Cuáles fueron las opiniones de los usuarios de los eventos? ¿O qué piensa alguien de un libro? O sea, posterior a la lectura. Luego viene el siguiente slide, que es un poco pensarnos qué sigue. ¿Qué tendríamos que hacer para de alguna manera sentirnos más integrados, que no necesariamente sea un ente rector el que define las letras, la literatura y todo, que no sea, y más allá de un ente rector,
es que no sea un evento, que no sea una fecha la que rija qué sucede en las letras si vamos a plantarnos. Tenemos una ubicación geográfica, geopolítica, diría yo, muy estratégica. Tenemos a México con una industria gigante que necesita hacer una distribución. Tenemos a Colombia al otro lado y en realidad hay una serie de esfuerzos centroamericanos muy grandes, hay ferias, hay eventos, sin embargo, hay un tema de promoción de los emprendimientos en Costa Rica que deberíamos de fortalecer y deberíamos de instalar de alguna manera como un puente, una especie de nodo, hub o como le quieran llamar, que que además, sumado a las características del país y a la propuesta geográfica que presenta, pues hace muy atractivo el flujo de publicaciones, de libros, diálogo con nuestros escritores y a la vez sirve a lo inverso. Nuestros escritores cuentan de un lugar que es muy pequeñito, que es muy particular, que tiene una economía que genera un gran asombro por la región en la que coexiste, y de pronto eso es un bien también que es posible que sea exportable. Entonces, ¿qué sigue en el camino? Y esto, o sea, obviamente yo lo estoy planteando, a mí me gusta hablar muchísimo de esto, pero no presento una propuesta, sino que me inserto como parte del ecosistema en la construcción de la propuesta y pues siempre feliz me apunto en los diálogos que puedan generar algo de emprendimiento. ¿Qué sigue? Trabajar en jornadas de formalización de emprendimientos en sector editorial. ¿Eso cómo se come? Eso tiene que ver con convocar y visibilizar los actores del sistema, del ecosistema. Y esos son los que caen bien, los que caen más o menos, los que ni siquiera sabemos que existen, los que están empezando, los que son senior, o sea, todos convergiendo en ese trabajo de jornadas de formalización. Y ahí un logro pequeño es visibilizar actores que no sabíamos que existían, gente que está publicando de pronto libros y que son libros como a veces tan boutique o tan especializados o tan únicos que ya tienen sus lectores y que nunca nos enteramos que aquí los estamos produciendo. Y que sigue adicionalmente a eso, organizar actividades editoriales en función de la difusión de la lectura, el fortalecimiento, la cooperación o la integración de diferentes actores. Es decir, es fundamental para la perpetuación, la existencia, la sostenibilidad de nuestro sector editorial, literario, que haya una sincronización de agendas anuales. Y tiene que haber también ahí una comunicación constante entre todas las partes. ¿Cómo se logra eso sin que necesariamente el único actor sea o el Estado o una asociación o una cámara sino todos a la vez? Eso tiene que ver con que se anuncien las propuestas de cada uno y se sincronice una agenda. Solamente la sincronización de una agenda es un diálogo, porque ya me entero que va a pasar algo en julio y entonces lo mío no lo voy a hacer en julio, sino que lo voy a hacer en agosto, o lo voy a hacer en julio, pero lo voy a poner a interactuar con lo que va a hacer este otro actor en julio, y eso lo fortalece. Y yo, pues entonces voy a hacer simultáneamente en territorio lo que están haciendo acá para hacer un eco y que se unan las voces, porque tampoco tenemos tanta capacidad para generar una voz muy fuerte. Eso demanda inversiones y a veces no las tenemos, pero puede haber otras herramientas, unir agendas
que puedan generar ruido suficiente como para que se articulen otras encadenamientos que fortalezcan. Bueno, pues de pronto hay sectores que son muy afines, el sector del diseño gráfico está inserto, pero además tiene su propia articulación, podría de repente como unirse en algunos momentos del año. La academia también es importante para esto, la academia tiene que fortalecer también la idea de ecosistema, la idea de que, o no ponerle la palabra porque también el ecosistema puede ser un cliché, en realidad generar la conversación o construir sector. Y el construir sector es articular sectores para fortalecer, bueno, sí, en Costa Rica está sucediendo algo, hay escritores y escritoras muy destacados, hay unas editoriales que están publicando con estéticas muy particulares en plataformas diferentes, o hay sistemas de negociación o de venta que son totalmente innovadores, que están promoviendo de repente el libro a lectores no lectores, o sea, están creando nuevos lectores y están formando lectores. Entonces, el siguiente slide que vamos a ver es un poco volver al tema de las ferias y los encuentros, o sea, ¿qué significan? Son fundamentales y no solamente tienen que ser de un formato muy grande, pueden ser muchísimos pequeños, eso no tiene nada que ver la atomización, porque además promueven ese diálogo que necesitamos para la generación de una cadena de valor del libro. Muchas veces cuando se unen temas incluso, porque a ver, los encuentros, cuanto más variados, mejor funcionan. Muchas veces funciona algo, por ejemplo, funciona una feria de libro que es temática y el resto de las actividades se hacen temáticas porque eso funciona. No, lo que funciona en realidad es la diferencia. Entonces, si todos hacemos lo mismo, porque le funcionó a hacemos un eco repetido y bastante monótono de lo que puede generar asombro. Nosotros tenemos que generar la razón para la cual continuar en y construir y apostar e invertir y llamar también a las instituciones del Estado que invierten en mi emprendimiento, porque nosotros existimos y porque hay que invertir en nosotros, porque hay un tema de innovación que está vinculado en el sector editorial y literario. También está estos encuentros para que se conozcan los editores, los agentes, los distribuidores, los minoristas, y de pronto empieza ahí como la puja, ¿verdad? Porque de pronto el autor ahí se encuentra con otra editorial que le parece mejor, que tiene mejores condiciones, que la estética le va más y todo, y ahí digamos que explota mal para algunos, bien para otros, pero tiene que haber eso, o sea, tiene que haber una razón de calidad, de oferta, de demanda, que promueva un poco la pugna, o sea, ¿por qué me voy a quedar aquí si hay mejores opciones? Y eso implica un mejoramiento también de la calidad de ese mercado inicial y además su sostenibilidad. Nosotros tenemos un problema muy importante aquí en Costa Rica que tenemos que resolver todos los sectores, y es que la prensa que cubre al sector editorial, que es la misma prensa que cubre los temas culturales, ha ido disminuyéndose. Esas grandes voces que anunciaban
qué teníamos en la agenda, que criticaban, que promovían y le daban eco a estos mercados, a estos eventos y todo, pues dejaron de ser el foco. Hay muchas razones por eso. Una muy grande es el mercado y la percepción de qué es lo que deben de estar informando los periodistas en estos contextos, pero no hay nunca que perder el norte, porque hay muchas razones coyunturales como para que las agendas se extravíen. Y yo no me voy a desviar en otro tema que me apasiona mucho, pero es fundamental. O sea, es un agente, los medios y la prensa es un agente fundamental que los sectores culturales deberían de estar de alguna manera reclamando esta atención, esta salida a la sociedad civil que siempre en la que siempre han participado los medios. Y luego también las ferias juegan un papel importante, o los eventos, en la generación de los nuevos públicos. ¿Por qué? Porque si se promueve o se plantea algo muy bien, son eventos muchas veces que son familiares. A los eventos familiares van los niños y es una formación alternativa hacia la lectura, hacia lo editorial, hacia el pensamiento crítico, hacia los gustos y el disfrutar, digamos, de todo lo que tiene que ver con de lo que nos convoca aquí, lo que siempre nos ha gustado. Y el siguiente slide es un poco como ok, ¿cómo pensamos estos eventos? Que lo he contado un poquito, y es la diferenciación. O sea, tenemos que buscar que no seamos tan parecidos, o sea, e incluso diferenciarnos. Muchas veces tenemos ¿verdad? Unos referentes grandísimos en Guadalajara, en Colombia, en Argentina, en Alemania, y lo que hace grandes a esos referentes es precisamente su preocupación de diferenciarse entre ellos. Entonces siempre la Feria de Guadalajara va a procurar ser diferente a la de Alemania y la de China. La de Colombia va a tratar de ser diferente también de la de Argentina. Entonces nosotros a veces empezamos a tomar prácticas que son prácticas que les han funcionado a ellos porque son más grandes referentes, y no construimos en diferenciarnos nosotros. Y yo creo que hay un potencial muy grande en el sector editorial costarricense para crear fuertemente una diferencia y ese puente, digamos, que haría que se convierta en un discurso. Y creo que hay que ser ambicioso en estos temas. O sea, no hay que pensarse en pequeñito, aunque nuestro mercado sea un mercado relativamente pequeño. Hay que pensar en dónde estamos, en el foco de atención, y cómo diferenciarnos. Y bueno, pues el siguiente slide tiene que ver un poco es una vez que de manera como conceptual y estética se hace esa diferencia también tiene que representarse en las formas del negocio, las formas de la manufactura, los servicios de los profesionales del libro y otros profesionales de las industrias culturales. Yo creo que cuanto más incluso unitariamente nos diferenciemos, más fuerte se hace la propuesta general o las propuestas generales a lo largo del año. Están también los eventos que son, las ferias que son organizadas para venta de libros con diversos escenarios. Eso involucra ruedas de negocios, ventas de derechos, ventas al por mayor o al por menor. Y estas no necesariamente son abiertas al público, no son experiencias de usuario, sino que tienen que ver con un poco de foros de negociación. Creo que también nos faltan un poco de foros. Es un ecosistema que no debería tampoco tener muchos, pero 2 fechas al año con foros de negociación o ruedas de negocio serían interesantes. Y esto no es, ya, como les digo, esto no es de experiencia, son foros cerrados. Luego están también
en el ámbito de los eventos que se pueden pensar, las ferias mixtas, ¿verdad? En las que se promueven encuentros de lectores, de autores, de eventos culturales. Un poco este foro en el que estoy participando tiene algo de las características mixtas, ¿verdad? De este encuentro de lectores, de tocar algunos temas que son de formación, digamos, o fortalecimiento de los ecosistemas o reconocimiento de participantes que tal vez no se insertaban en esto y pueden de repente funcionar muy bien. En sí, los tipos, hay miles y ojalá que inventemos muchísimos más. Están también como de carácter underground, los que no quieren tener nada que ver, pero que fortalecen en esa resistencia al ecosistema. En síntesis, los diálogos, las conversaciones, todo lo que provoque que a lo largo del año hay temas editoriales en las agendas nacionales. Y estamos hablando de todo el territorio nacional, muchas veces tendemos a ser muy vallecentralistas y pasan muchísimas cosas de manera en nodos rurales que podrían incluso hasta trasladar actividades comerciales a otras zonas y de repente instalar una zona como un, perdón, como un foco, digamos, de atención por la generación de discursos literarios o editoriales. Y bueno, la siguiente filmina, que yo creo que no la agregué, que es como la despedida y el agradecimiento, pero es como también la invitación a conversar, o sea, que es, ok, los eventos culturales que tenemos, a los cuales tenemos que abrazar, no son solo la Feria Internacional del Libro de Costa Rica, la cual amamos y esperamos mucho, pero en periodos de vulnerabilidad como el que estamos viviendo, nos hace pensar, bueno, ¿por qué lo instalamos? ¿Por qué lo dejamos todo para una sola fecha? ¿Por qué no en adelante mantenemos esa agenda a lo largo del año? Y bueno, pues esto es un poco lo que quería conversar, lo que quería hablar, enmarcar ese ecosistema en el que estamos insertos y pues abrir este espacio si hay alguna consulta o alguna pregunta que pueda con mucho gusto atender o redirigir a alguien que tenga la fortaleza y la entereza, digamos, de contestar lo mejor que yo. Karina, muchísimas gracias. Como siempre, demasiada información, demasiado que pensar. Si hay algunas preguntas de parte del público, pero me gustaría aprovechar para compartir algunas particularidades también de esto que vos decís del ecosistema del libro, que están también relacionadas al tema de la industria gráfica y es un encadenamiento que genera un montón de trabajos. Por ejemplo, los importadores de papel que tenemos en el país, dependemos muchísimo de ellos. Es impresionante a veces cuando viene la feria del libro, que bueno, es una carrera y nos ponemos a producir cantidades exorbitantes y cuando a veces dicen se nos está agotando el papel que ustedes usan. Eso es una carrera que bueno, o sea, uno la pasa mal porque claro, ya tenemos las portadas diseñadas con una medida del lomo que es en base al gramaje del papel y si no está ese papel tenemos que utilizar otro con otro gramaje, si las portadas ya están impresas, ¿qué hacemos? Entonces de repente ponemos a correr al diseñador del libro de que vea, haga las cajas de lectura un poco más pequeñas porque el libro tiene que tener 20 páginas más para llegar a las portadas, ¿verdad? Entonces, o sea, el ecosistema es cuando uno está ahí metido y lo revisa, son un montón de cosas particularidades, perdón, son un montón de cosas muy particulares, la gente que trae la tinta, el que trae el papel, los que manejan el camión para ir a entregar el papel,
los acabados finales, si queremos que las portadas tengan barniz ultravioleta, si queremos que tengan laminado en polipropileno mate o brillante o durazno, qué pasa si no hay, ¿verdad? ¿Qué pasa con las importaciones, las exportaciones? Son factores a veces que la gente no toma en cuenta, pero que todo eso hace que el libro esté presente. ¿Qué sucede si no sé, se enferman los técnicos de las pocas empresas que hay en el país que pegan libros en sistema Hotmail? ¿Verdad? Y de ahí podemos brincar incluso a otro tema que lo vamos a ver en otra charla en la tarde con Helga Ocampo del ISBN de la biblioteca, perdón, del Sistema Nacional de Bibliotecas, que es, por ejemplo, cuando pedimos el ISBN hay algunos datos técnicos que se nos solicitan, entre esos, por ejemplo, el pegado de libros. En estos momentos no contamos con una línea que nos especifique que el libro se está pegando en Hotmail. Eso tal vez en qué nos puede afectar. Bueno, eso es un tema relacionado a la industria gráfica, al comercio, a la importación. ¿Qué pasa si la industria gráfica pone el cuidado y los empresarios en que de repente hay una producción interesante de libros y los sistemas de pegado podrían mejorarse, ¿verdad? Bueno, de repente entonces esta otra parte que es del CERLAL realmente integre esa línea y ya con eso nosotros podemos sacar a fin de año unos indicadores para decir, bueno, resulta que se pegaron 5 millones de libros con este sistema, no están actualizados, hay deficiencias, de repente eso le sirve a una industria que puede solicitar un mejor préstamo, ya sea pyme, ya sea en otra cosa, o bueno, que de repente en una feria de la industria gráfica vengan mejores opciones para nosotros. Entonces, esto es enorme, es grandísimo. Incluso intervienen acá lo que vos decías del diseño gráfico, los tipógrafos. O sea, ¿cuántos aquí en el país podemos darnos el lujo de utilizar una tipografía de un maestro tipógrafo vivo, ¿verdad? Entonces, es riquísimo. O sea, todo esto que dijiste es muchísimo más grande, que era lo que decía un poco al principio. Si nos detenemos en todo lo que está alrededor, duramos 2 días, ¿verdad? Hasta pues, los eventos, los after. El año pasado en Guadalajara creo que las mejores negociaciones las hice en la fiesta de periodistas y la otra en la fiesta de Almadía, que fue Andrea Jeftanovic en la fiesta de periodistas y fue Felipe Restrepo Pombo en la fiesta de Almadía junto con su agente Andrea Montejo y Paula Canales de Inden. Entonces, a veces la gente no sabe lo maravilloso que es esto, o acordate el año pasado, que bueno, Buchón, el chef Luis Proti, que es un gran lector y fan de lo que hacemos, patrocinó las bebidas y la alimentación de los invitados que estuvimos en su espacio Buchón, compartiendo lecturas, porque al final de cuentas son los espacios que también genera. Entonces, es impresionante todo lo que se puede abarcar y todo lo que es realmente el ecosistema del libro que vos planteaste. Incluso, Juan, a la hora que decís del tema de importación, el tema del papel y todo, muchas veces se podrían conseguir mejores precios si la agenda de producción se diluye en el año, porque se acomodan los temas de oferta y demanda a lo largo del año. Hay mayor importación, es decir, que vos podrías tener más oportunidades de conseguir o acceder a ese papel específico, porque los importadores van a hacer su apuesta en otras fechas que no sean el único periodo al final del año. Y eso puede generar mejores condiciones de precios, mejores condiciones incluso para ellos, para la importación, porque lo puedan hacer en periodos en que no hay tantísimo tránsito de materiales. O sea, hay muchas condiciones que se pueden generar y aprovechar momentos para instalar fechas importantes en términos del mercado del libro. Claro. Mira, Cari, tengo unas consultas acá. Sandra de Acosta dice que si existen pues propuestas concretas para construir este nuevo ecosistema. Sí, Sandra, el Ministerio de Cultura y Juventud
está promoviendo con su estrategia de Costa Rica Creativa y Cultural algunas mesas de discusión. Son mesas, digamos, que lo que plantean es determinar un poco como cuáles son los actores. Creo que son mesas importantes en las que podrían instalarse estos temas, pero yo creo también que incluso en las cámaras, las asociaciones, o sea, estos son temas a los que hay que acercarse. Yo creo que tenemos que tener una participación ciudadana mucho más responsable, en la cual no necesariamente nos propongan, sino que propongamos, porque yo creo que vienen tiempos en los que la participación ciudadana va a ser todavía más relevante. Entonces, sí hay ese planteamiento concreto de las mesas, digamos, sectoriales del Ministerio de Cultura y Juventud, pero la Cámara también abre diálogos, las asociaciones, la Cámara Costarricense del Libro, perdón, hay asociaciones, hay pequeñas agrupaciones de escritores y de escritoras que albergan y discuten sobre esos temas, hay algunos medios de comunicación, entonces creo que es insertarse dentro de las voces que están, digamos, de alguna manera como llamando a la acción y participar de eso y proponer. Ok. Luego, nuestra querida amiga Marianela Camacho nos hace una pregunta con la cual podríamos estar un fin de semana enteros conversando. Este, ¿Cómo funciona el ecosistema del libro con un sector editorial y literario que a la fecha se encuentra muy desarticulado? ¿Qué se resuelve antes, si la articulación o crear el nuevo ecosistema? Y la quiero pegar, Cari, si no es mucha la molestia, con Claro, otra claro. que hace ella, que bueno, sería cómo se visualiza el sector, cómo se visualiza el ecosistema editorial dentro del ecosistema del ocio en la crisis que estamos viviendo actualmente. Ok. Para unirlas, yo creo profundamente en las conversaciones, en lo que surge de los mercados y todo. En la situación en la que estamos viviendo, creo que lejos de haber menos diálogo hay más, porque está concentrado en prácticamente una sola plataforma, porque no hay la conversación física. Yo sí creo que aunque podríamos dialogar y pensar mucho, sí tiene que haber una articulación. O sea, para mí todo surge de una articulación que tiene que ver con una agenda anual, convenida, con diferentes puntos de negociación, ruedas de negocio, encuentros de editores, encuentros de lectores, ventas de libros, y no solamente una amalgama de todo junto en el que no nos da tiempo realmente de pensar, y cuando termina pues estamos como agotados. Y yo creo que si se plantea como una agenda desde lo civil y el Estado, o sea, de pronto podría construirse eso. No, la agenda, la articulación no se tiene que cumplir, o sea, se puede proponer una agenda y todos los actores podrían decir, esta no, pero nos apropiamos de esta. Lo que tiene que haber es una conciencia de buscar la agenda permanente en el año. Y eso es que nos apoyemos un poquito todos en sector privado, y pues si hay una editorial que va a hacer un evento, de pronto promoverlo, y porque promoverlo va a generar un valor hacia el que yo voy a hacer después, porque es un mercado pequeño, es un pastel que difícilmente crece si nosotros no buscamos también como una integración en una agenda más internacional. Cari, ya para ir cerrando, una consulta de Francisco Cibaja. En el proceso de edición o venta de ejemplares, ¿cómo se puede optimizar
las redes sociales o la publicidad para la venta de libros, específicamente cómo se pueden pensar nuevas formas de usar las RRSS para incentivar a los lectores para que logren comprar las obras. Yo, yo voy a contestar con una experiencia muy vieja, de hace por lo menos 10 años. Pucha, bueno, pueden ser 7, pero más de 5, que tuve en la revista Orsay. A mí me correspondía buscar autores pues desconocidos, de latitudes muy, pues lo más particulares que pudieran ser, para que los lectores conocieran y tuvieran acceso a nuevos discursos. Y en ese momento me llamó muchísimo la atención, porque fue hace muchísimos años, que los escritores brasileños de una nueva generación empezaban a explorar los books trailers. Esto para mí fue innovador, porque entonces estamos hablando de, para mí es importante el sincretismo en los discursos culturales, y ahí había fusión. Entonces, ellos sabían que la forma del libro para atraer lectores en los formatos virtuales tenía que ser audiovisual, porque tenía que dialogar muy bien con ese discurso y esa plataforma. Entonces, hacían estos cortos de expectativa del lector, pero en realidad publicaban libros impresos, que después los lectores los perseguían y llamaban al correo y pedían de las diferentes formas que les entregaran esos libros. Entonces, creo que cuanto mejor nos pensemos en las redes sociales, en la lógica, mejor se pueden mover los trabajos editoriales que estamos haciendo. Y creo que la clave es la música, el cine, de repente como formatos que no son tan usuales en la literatura. Esos son los canales que de pronto nos van a llevar a redes sociales, o de pronto se puede ser muy tradicional, pero sí, la forma de presentarnos tiene que haber un vínculo entre lo que se va a leer y el autor que lo escribe. Contrario, digamos, a las teorías literarias un poco y todo, en las redes sociales sí tiene que haber ese vínculo un poco más cercano. Perfecto, Cari. Bueno, vamos cerrando. Nos quedaron demasiadas inquietudes, nos quedó demasiado por pensar, por trabajar. La articulación, como vos decís, es una parte importante. El diálogo ni se diga. Por suerte hay ya varios actores a nivel público y privado que están trabajando. Hay una iniciativa súper interesante de ley de la promoción de la lectura y las bibliotecas en la Asamblea Legislativa en este momento debatiéndose, que bueno, pasó por alguna revisión de las instancias públicas, lo cual es bastante relevante. Y bueno, temas como este que tocaste son pues importantes que se conozcan y se debatan y se difundan, porque nos ayuda muchísimo a ampliar las posibilidades de proyectos tanto privados como públicos, ¿verdad? De repente todo esto que se está trabajando sobre la ley de la promoción de la lectura y las bibliotecas, pues claro, debería pasar en algún momento por los temas de la industria gráfica y el comercio, porque bueno, hay formas en que podemos bajar costos, obtener beneficios, ¿verdad? Temas arancelarios. Bueno, ya el libro de por sí tiene una exoneración, pero es el libro como tal, otro servicio no. Entonces, bueno, este tipo de diálogos y de comunicación nos sirven para debatir y proponer, y para entendernos realmente que es un ecosistema, que no es solamente alguien que escribe y alguien que lee, ¿verdad? Sino que hay muchísimas cosas en el medio. Y bueno, me dio muchísimo gusto inaugurar el festival con vos. La verdad es una alegría muy, muy grande. Te decía ayer por mensaje que en otro contexto hubiéramos pasado un buen rato conversando sobre dónde iba a ser el after. Yo ya tenía elegido Buchón. Después sí, exacto.
Las papas fritas con huevo y Exactamente. albóndiga. Yo creo que si hay algo tal vez que debería instalarse más allá de la articulación y todo eso es cómo nos diferenciamos y cuál es ese ingrediente secreto, perdón, perdón, o esos ingredientes secretos que tenemos que podrían hacer un foco importante por el lugar donde estamos y cómo queremos vernos. Totalmente, Karina. Pues bueno, te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho la charla, toda la información. A quienes nos acompañaron, muchísimas gracias. Ahorita a las 12 mediodía estamos con el poeta Luis Chávez, que nos va a estar leyendo poesía desde Playa Guijón, desde Nosara, de uno de los dos me dijo. Va a ser muy, muy bonito con el mar y la familia de fondo. Así que nos vemos en un rato. Posterior a eso tenemos una charla que además es súper importante, complementario también un poco a esto que conversamos, que es sobre el ISBN y el depósito legal a cargo de Helga Ocampo del Sistema Nacional de Bibliotecas. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, Karina, te lo agradezco un montón. La pasamos genial. Ojalá sea la primera de otras charlas y conversatorios que podamos tener. Y bueno, gracias de verdad. Y nos vemos en Gracias. un rato. Chao. Gracias, de verdad. Chao.